Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a una transmisión más de Clínica de Consejería Familiar. Les agradecemos de antemano la oportunidad que nos vuelven a dar de estar compartiendo con ustedes una transmisión más. Hoy es un día agradable, gracias a Dios tenemos la oportunidad de seguir conviviendo con nuestros seres queridos. Algunos de nosotros estamos en situaciones un poco más complicadas, situaciones de salud, situaciones de enfermedad, hay situaciones laborales y pues primeramente Dios estamos esperando de que todo esto pueda salir bien, ¿verdad? Seguimos orando por esta situación, todavía estamos en la contingencia del COVID-19. Lamentablemente, muchos de nosotros estamos empezando a sentir esto de una mayor gravedad, pero pues vamos a seguir confiando en que el Señor va a dar las oportunidades de salir adelante en esto, de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Gracias por las personas que ya se están conectando. Ahí vemos que ya se están enlazando a esta transmisión. Les recordamos, hermanos y amigos, familiares y público en general, que todo lo que estamos haciendo en esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar es con la intención de poder ayudar y salvaguardar la integridad física, emocional y espiritual de las personas. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra función y pues esperamos de que puedan también, si les gusta, darle ahí me gusta. Te invitamos también a que puedas estar compartiendo estos videos. Si tú consideras que esto te está ayudando a tu crecimiento personal, a tu crecimiento espiritual, yo te animo a que puedas estarlo haciendo. De verdad, creemos que esto es una muy buena manera de poder estar creciendo con nuestras personas, con nuestros seres queridos hacia una integridad mayor, ¿verdad? Estamos hablando de un desarrollo espiritual, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro buen Dios, ¿verdad? Padre bueno, gracias te damos por la oportunidad que nos vuelves a dar de volver a compartir, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre bueno, que seas tú quien nos esté dirigiendo. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos esté dando una mente abierta, Señor, y un corazón dispuesto a poder, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas y más que nada, Señor, que podamos estar llegando a una culminación, Señor, de este aprendizaje, Señor, que tú nos has puesto a través de tu palabra. Lo dejamos en tus manos, Padre bueno, confiando en tus promesas, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues reitero, sean todos bienvenidos a los que se están ahí integrando a esta transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Gracias, nuevamente les invito a que puedan estarle dando me gusta, pueden dejar ahí sus comentarios a un lado en la parte baja de esta transmisión y también que puedan estar compartiendo el video, el enlace o hacer un video en grupo como ustedes gusten. La intención es que podamos seguir creciendo juntos, ¿ok? El día de hoy, y quiero ser claro, tengo un pictograma aquí, todo el desarrollo de lo que hemos estado haciendo durante todas estas semanas, mes y medio de transmisión sobre este tema. Hemos estado estudiando en el libro de la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 al 8 específicamente. Nos hemos centrado en dos versículos, en el versículo 5 y en el versículo 7. Hemos dedicado a esos dos versículos hasta el momento 10 horas de exposición en la cual estoy presentando una tesis en cuestiones del desarrollo ante una perspectiva psicoteológica, por el cual yo te invito a que puedas entrar a las diferentes plataformas que tenemos, desde aquí, desde el Facebook o también ahí desde YouTube también estamos transmitiendo. En mi página Jonás Aguilar y yo te invito a que puedas estarlo viendo desde el primero que es la fe, ¿ok? El primer tema que desarrollamos es fe y después seguimos desarrollando. Para poder contextualizarnos, vamos a leer el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3, para poder contextualizar. Reitero, hoy es el clímax, es la culminación, el último punto de desarrollo
de la perspectiva del desarrollo espiritual de Pedro, ¿ok? Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Ok? Entonces, hemos estado desarrollando durante todas estas sesiones, hemos estado desarrollando esos dos versículos. Y la intención es que podamos ver desde la perspectiva de Pedro todo el desarrollo, ¿ok? Todo el desarrollo que esto implica. Para poder entenderlo, para las personas que por primera vez puedan estar escuchando esta transmisión, yo les voy a hacer un pequeño resumen hasta dónde hemos llegado de esta parte, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo rapidito para no tardar mucho en esta parte y culminar con el tema que vamos a estar tomando el día de hoy, el cual es amor, ¿ok? Entonces, aquí si lo pueden ver, aquí tenemos un cuadrito. Mencionábamos desde el principio que cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo, en ese momento nosotros pasamos a ser de la familia de la fe. ¿A qué me refiero? Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de la humanidad, por el cual Él, de una manera voluntaria, decidió entregar su vida para propiciación y redención de nuestro pago de nuestro pecado. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Murió por nosotros en una cruz. La palabra de Dios dice que Él murió, resucitó al tercer día, estuvo 40 días manifestándose ahí a diferentes personas y después Él ascendió al cielo. Antes de poder partir, o antes de partir, mejor dicho, Él dio una encomienda. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos, predicar el Evangelio en el nombre y bautizarlos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos una encomienda hacia su pueblo. Vemos de que Cristo dedicó aproximadamente año y medio en formar a un grupo de 12, de los cuales se llamaron después sus discípulos, sus apóstoles, los cuales fueron enviados a esta encomienda. Todos ellos tuvieron una misma plataforma, a pesar de que habían crecido en un gobierno donde conocían a Dios, ¿ok? No teocrático, pero que conocían a Dios. Esa plataforma es la fe, ¿ok? La fe es la plataforma en la cual todos nosotros comenzamos un desarrollo. La palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, en el versículo 5, dice, poniendo también toda diligencia por esto mismo, dice, añadan a su fe, dice, virtud. Ya hablamos sobre esa posición por lo que la imagen representa, o la imagen por lo que la posición representa, perdón, en este caso, como un hijo de Dios. Después, por esa misma imagen debes agregar conocimiento. El conocimiento es lo que va a estar fortaleciendo tu fe. La fe no es un simple acto endeble de creer en algo sobrenatural. No, la fe es sustentable, en este caso, sustentable a través de Dios. Hoy más que nunca tenemos evidencias antropológicas, históricas, arqueológicas sobre la evidencia de un Dios omnipotente, un Dios único, el Dios de Israel que extendió esa gracia hacia nosotros, que no teníamos un conocimiento de Él y que ahora por su gracia, por su amor, somos parte de esa familia, ¿ok? Eso es lo que la palabra de Dios dice en la Biblia y ahí en su palabra podemos estarlo reiterando, confirmándolo a través del conocimiento. Dice el conocimiento, una vez que tú ya te pusiste la camiseta como cristiano y has sumado ese con tu conocimiento a través del estudio personal, dice, debes añadir al conocimiento dominio propio. El dominio propio es el control que nosotros podemos estar teniendo
de toda la presión hostil del cosmos hacia nuestra persona, en la cual nosotros permanecemos firmes ante nuestras propias pasiones, como Gálatas capítulo 5 lo expresa y lo expusimos en su momento. Ahí podemos ver de que nosotros tenemos este desarrollo hasta este punto, en el cual nosotros empezamos a tener como un acto sobrenatural en la cual ese dominio propio es tangible porque tenemos ahí un ayudador. Al principio les comenté que cuando Cristo ascendió al cielo y envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento, ahí como lo expresa bien Pablo en la carta de los Efesios, el Espíritu Santo, el Paracleto, viene a morar en nuestras vidas y en ese momento se sella como garantía de su presencia la salvación y el perdón y el lavamiento de nuestra vida. Y también, como le dice a los Corintios, empieza a haber una reconciliación entre Dios y el hombre a través del sacrificio que Cristo hizo. Pero ese poder sobrenatural para poder desarrollar la virtud, el conocimiento y el dominio propio y todos los demás enlaces que ahora vamos a ver, es posible porque en ese momento dice Efesios que viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los Gálatas que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros por medio de un fruto. Entonces, todos nosotros comenzamos con una plataforma. Esa plataforma es la fe. Comentamos en el principio también que esa fe, cada punto de desarrollo debe manifestar el fruto del Espíritu Santo, todo el desarrollo. Cuando yo añado a mi fe virtud, debo manifestar el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo añado conocimiento a la virtud, debo manifestarlo en el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo añado dominio propio al conocimiento, debe manifestarse en el fruto del Espíritu Santo. Y cada uno de esos puntos de desarrollo debe manifestarse por medio del Espíritu Santo en todo el proceso. Hicimos ahí un pequeño test al principio, también puedes ver los videos anteriores para poder hacerlo tú también ahí en casa. Después de que llegamos al dominio propio, nos dimos cuenta que ahí hay un enlace. Cuando yo logro permanecer firme ante la hostilidad de mi propia persona y del cosmos que me rodea, ahí creo un proceso que se llama empatía. Y ahí yo empiezo a darme cuenta que no soy el único que está sufriendo o batallando, sino que todos los demás en comunidad lo estamos haciendo. Entonces ahí creo algo que se llama un enlace emocional, ¿ok? Un enlace emocional con las demás personas. Entonces, en este primer escalón vamos a llamarle como desarrollo personal. Este desarrollo espiritual está enfocado hacia el desarrollo personal. Primeramente yo, virtud, conocimiento y dominio propio en las áreas de lo que corresponde a la persona, los cuales son temperamento, carácter, personalidad, áreas de necesidad afectiva, inteligencias múltiples, tipos de aprendizaje. Todas esas áreas y más deben ser contempladas dentro del desarrollo espiritual, porque tu desarrollo espiritual se va a manifestar al final en tu persona. Entonces, el Espíritu Santo contempla tus capacidades y tus talentos para desarrollarse. Eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Cuando yo venzo el dominio propio, paso a un enlace emocional, el cual me lleva a la paciencia. Y veíamos ahí de que la paciencia prácticamente es lo que me va a hacer permanecer, ¿ok? Esa fortaleza de toda esa presión que va a afirmar esa devoción que yo tengo a Dios. Y eso se va a manifestar a través de la piedad. La piedad, lo mencionábamos, es esa sumisión reverente ante una deidad superior. En su contexto lo expusimos así, pero en este caso dirigido a Dios. Entonces, si yo digo que tengo una relación con Dios, una relación vertical, esta se debe manifestar a una relación horizontal con las personas que me rodean y con las que convivo. Entonces, eso crea un vínculo afectivo.
la piedad crea un vínculo afectivo al siguiente escalón de desarrollo espiritual, el cual es el afecto fraternal. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, el afecto fraternal es lo que al final va a hacer que yo, de una manera desinteresada, ame a mi hermano. Afecto fraternal, Filadelfia, filos, amor, cariño, un querer profundo, adelfos, hermanos. Entonces es un amor a los hermanos o un afecto fraternal a los de la familia de la fe. Entonces, tanto paciencia como piedad y afecto fraternal está en el escalón del desarrollo eclesial, ¿ok? Desarrollo eclesial. ¿Y cómo me desarrollo en la iglesia? Según Pablo, en toda su tesis, dice que eso es a través de la manifestación de los dones espirituales. Dice que el Espíritu dio a las personas, a los de la familia de la fe, dones particulares para crecimiento de el cuerpo de Cristo. Entonces, el primer desarrollo personal, que es en virtud, conocimiento y dominio propio, apunta a un objetivo. ¿Cuál es? Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a través de un enfoque a la humanidad de Cristo y no solamente a la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser alcanzable a través del Espíritu Santo, a través de su manifestación. En segundo lugar, el desarrollo eclesial, desarrollado a través de la paciencia, piedad y afecto fraternal, dirigido a la iglesia, pero desarrollando en el proceso los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios dice dentro de la propuesta de Pablo. Ahí lo vemos es en el Romano, lo vemos en Corintios, lo vemos en Efesios. Entonces, el Espíritu Santo se debe manifestar no solamente por su fruto, sino también por los dones para crecimiento de la iglesia. Y por último, lo habíamos mencionado, hay un último escalón y ese último escalón es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, ese último escalón, primero, segundo y tercero, lo dice ahí la palabra, y añadid al afecto fraternal, dice amor, ágape. Y esta palabra griega, ágape, este sustantivo que aparece en el Nuevo Testamento, prácticamente se manifiestan en dos palabras, la palabra agapau y la palabra ágape o ágape. Esas dos palabras prácticamente se utiliza en el Nuevo Testamento para hacer referencia de ese amor incondicional y profundo, desinteresado de Dios en tres áreas específicamente. La primera tiene que ver con el amor que Dios tiene hacia su Hijo y hacia los nuevos miembros de la familia de la fe por medio de Cristo, ¿ok? En primer lugar. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 14. En segundo lugar, vemos ahí el amor que debe haber entre los hermanos de la familia de la fe y entre todos en general, ¿ok? Donde lo dice, muestra de eso es Romanos 5:8, Juan capítulo 3, versículo 16, ágape, también lo podemos ver en esta versículos que estamos viendo, que es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 7, ágape, ¿ok? Amor. Entonces va dirigido a eso. Y el tercer punto, haciendo referencia de ese amor, hace referencia a la posición moral de Dios como amor. Y este desarrollo lo vemos prácticamente en la primera epístola de Juan, donde él en esos 5 capítulos desarrolla todo eso, mostrando de que nosotros como hijos de Dios, como familias de la fe, debemos amar como Dios amó. Esa palabra que se utiliza ahí es ágape, ¿ok? Entonces ahí podemos estar viendo esa relación que debe llevarnos a ese amor profundo e incondicional hacia las personas. Pero lo estamos viendo desde la perspectiva del desarrollo espiritual. Entonces, si el primer escalón es el desarrollo personal,
Y el segundo escalón es el desarrollo eclesial a través de los dones del Espíritu. El tercer escalón va dirigido hacia el desarrollo social, ¿ok? Desarrollo social. Y ahorita voy a explicar por qué. Estos tres explican desarrollo es y ahí perdón un poco las letras, un desarrollo espiritual, ¿ok? El desarrollo espiritual que nosotros como miembros de la familia de fe debe estar dirigido dentro de esta perspectiva de Pedro en tres áreas: desarrollo personal, desarrollo eclesial dentro de la iglesia y desarrollo social fuera de la iglesia. ¿Por qué fuera de la iglesia? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Cuando Pablo en sus epístolas muestra o habla sobre el amor de Dios, Pablo hace referencia en la única perspectiva que él conocía del amor de Dios en ese momento, muy referido a su contexto. Algo que debemos tener en cuenta, y eso es algo que se enseña en los seminarios o en los institutos bíblicos, es que dentro de la soteriología, cuando Dios manifestó, neumatología, Dios manifestó su palabra porque el Espíritu dio la palabra en escrita ahí por medio de sus siervos, por medio de sus profetas, por medio ahí de personas que Dios eligió, el Espíritu fue dictándoles, ¿no? Y las personas fueron escribiendo, pero cada uno escribió de acuerdo a su tipo de personalidad, conservando su personalidad, conservando su temperamento. Se plasmó lo que Dios quería mostrar y enseñar, pero Dios respetó la personalidad de cada individuo que fue escribiendo. Entonces, dentro de ese enfoque, ahí vemos de que Pablo, cada vez que hizo referencia sobre el amor de Dios, Pablo lo hacía referente hacia la parte de que ese amor debe extenderse hacia las personas. Recordemos el contexto de Pablo, que él fue un hombre que fue muy religioso y que pasó de ser religioso a ser legalista. Ahí lo vimos en Prisioneros de la Moral. Y dentro de ese enfoque lo llevó a hacer actos que después él de una manera muy profunda se arrepentía. Pero curiosamente dentro del enfoque de Pedro, recordemos que Pedro fue un hombre pues prácticamente iletrado, un hombre del mar, que era un pescador, un hombre del vulgo, que prácticamente era mal hablado, actuaba muy mal, y a pesar de que tenía conocimiento, porque crecieron todos ellos como israelitas, perdón, crecieron con ese conocimiento de Dios, pues no eran devotos. Entonces, Pedro experimentó el perdón, la empatía, la reconciliación, la paciencia de Cristo hacia su vida. El perdón referido hacia su negación, el perdón referido hacia su huida, el perdón hacia las metidas de pata que Pedro tenía cuando le fue entregado la encomienda de sobre esta roca encomendaré mi iglesia, y la mala interpretación, ese liderazgo que tuvo ahí en Pedro sobre esa parte. Vemos ahí a un Pedro arrepentido que después que se acerca a Cristo, después de que resucitó, vemos cómo Cristo lo recibe y sin juzgarlo lo perdona y lo tiene ahí apegado. Y en ese momento, dentro de la perspectiva de Pedro, él se da cuenta de un desarrollo importante. No solamente quedaba en la fe, no solamente quedaba en ese punto. Pablo no le dio tanta importancia al desarrollo porque él lo daba por hecho, porque él creció toda su vida en esa área religiosa. Pero Pedro, él comenzó de cero. Y dentro de esa perspectiva, él decía, no debe quedar solamente en la fe, debes añadirle a esa fe. Pero Pablo dice, en ese desarrollo debes manifestar el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, pero también los dones del Espíritu Santo. Y Juan describe una tesis más añadida a todo este compendio que estamos transmitiendo en este momento. Y eso tiene que ver con el hecho de que cuando tú llegas a ese punto del amor, hay prácticamente tres enfoques del amor de Dios en el Nuevo Testamento.
Uno en la perspectiva de Pablo, uno en la perspectiva de Santiago y otro en la perspectiva de Juan. Y dentro de la perspectiva de Juan, que prácticamente él, ese se le describe como el discípulo amado, que de amado cuando estaba con Cristo no tenía nada, fue uno de los que fue llamado hijos del trueno. Entonces, imagínate, un hombre tan explosivo y temperamental después ser un hombre manso, manso, manso. Y en ese enfoque, Juan desarrolla dentro de su tesis del amor de Dios algo muy importante que yo quiero que leamos en esta tarde, ¿ok? Así que les invito a que podamos buscar ahí en Primera de Juan, si están en casa, pueden estar buscando Primera de Juan, capítulo 4, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 4, y lo vamos a leer desde los versículos 7 en adelante, ¿ok? Pero yo voy a leer este pasaje ahí lo voy a leer desde la perspectiva de la traducción, perdón, nueva traducción viviente, ¿ok? Creo que es muy importante porque esto lo da con cierta claridad en esa parte. Entonces, dice así, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Se dan cuenta? Versículo 13. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Versículo 16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Versículo 17, ¿ok? Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto, ¿ok? Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, versículo 18, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esta persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes, ¿ok? Y en esa parte hay dos cosas que quiero resaltar en este pasaje. En esta tesis que el apóstol Juan menciona, dos cosas. Uno, que el amor se va perfeccionando, ¿ok? El amor es el clímax. Dentro de toda la hermenéutica, hay una rama que se conoce de estudio como figuras de dicción. Y esta figura de dicción que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8 específicamente, se le conoce con la palabra griega como clímax, donde comienza con un desarrollo y termina con una conclusión, ¿ok? Pedro
muestra un clímax dentro del desarrollo espiritual. Y el clímax de ese desarrollo espiritual es el amor. En el enfoque de Juan, él menciona que nosotros, en el versículo 17, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto, ¿ok? El amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, ¿ok? Y esa es la parte en la que yo quería que podamos resaltarlo en este punto. ¿Por qué? Porque definitivamente el amor de Dios se manifiesta en nosotros, no solamente dentro de la cualidad del hecho de decir, pues yo realmente amo a mi hermano, los quiero y oro por ellos y si necesitan algo voy y los atiendo, los recibo, los ayudo. No solamente se queda en eso, sino que el último escalón del desarrollo espiritual, que es el desarrollo social, desborda la iglesia, ¿ok? Desborda inevitablemente la iglesia. Y ese amor que se manifiesta está enfocado y dirigido. En el primer caso, vemos acá que este punto es la meta, es Cristo. Aquí la meta en este desarrollo eclesial es la iglesia, pero la meta dentro del desarrollo social reflejado en el amor tiene que ver con, ahí sí, perdonen ahí el dibujito si no sale, tiene que ver con amor, pero un amor que desborda la iglesia, un amor social, un amor dirigido al mundo, en este caso al cosmos, ¿ok? En una de las transmisiones que hicimos, hablábamos un poco sobre la presión del cosmos. Y fíjate qué interesante es esto, porque esa presión que el cosmos nos da es una presión en la cual nosotros, basado en nuestro temperamento y en nuestro desarrollo personal, si somos personas rencorosas, vamos a estar totalmente alejando esa misericordia y ese amor hacia las personas, ¿ok? La palabra de Dios no te está diciendo que seas amigo de todo el mundo, ¿ok? Porque lo menciona la palabra, lo menciona muy bien, o sea, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Luego Cristo les dice, ustedes los llamaré ya no discípulos, sino amigos, porque los amigos saben lo que su compañero va a hacer. Entonces, vemos ahí que ese amor desborda ese círculo afectivo, desborda ese círculo eclesial y se va dirigido a ese cosmos. ¿Por qué? Porque dentro del afecto fraternal que vimos la semana pasada, que decía, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Cristo les da un nuevo mandamiento, es en 1 Juan capítulo 14, ¿qué es lo que les dice? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y ahí uno de los fariseos, uno ahí de los que nomás amotinaban, decía, ¿y quién es mi prójimo, no? Y luego, después de darles ahí la parábola del buen samaritano, vemos de que el prójimo es toda persona. Y cuando lo vemos desde ese enfoque, toda persona, lo curioso es que toda persona, según dentro del sermón del monte que Cristo dio en Mateo capítulo 5, también involucra a tus enemigos, ¿ok? Tus enemigos. Entonces, no solamente tiene que ver con amar a los que te aman, sino amar hasta los que te odian, amar a los que no quieren tu bien, amar a aquellas personas que definitivamente no darían absolutamente nada por ti y que no harían nada por ti. Y no tienen que ser tus amigos y no tienes que ir a buscarlos, pero en el momento en el cual se presente una situación como esta, bueno, mostrarles amor. ¿Y qué mayor expresión de amor existe que mostrarlo a través de la misericordia? ¿Ok? A través de la misericordia.
Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La máxima expresión de amor se muestra a través de dar. El amor es una emoción que está impulsada, sí, por neuroquímicos, por impulsos, pero es una decisión que te permite dar, es una elección de dar, una decisión complaciente, tanto emocional como neuroquímicamente hablando. Entonces, cuando tú logras dar esa expresión de amor a las personas, en ese momento te empieza como a caer el 20. Te empiezas a dar cuenta que no solamente es el hecho de dar amor, sino como Santiago también lo expresa en su expresión de amor, este, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El omitir hacer el bien está mal. ¿Por qué? Porque pecado, amartia, es no darle al objetivo. Entonces, cuando tú omites dar bien a otra persona, estás limitando la expresión de amor de Dios a través de la misericordia. Cuando tú cierras tu corazón a la misericordia, tú estás manifestando que el amor de Dios no se ha perfeccionado en ti. Y esa es la forma en la cual tú puedes estar evaluando que estamos todos dentro de ese proceso de crecimiento. Y es importante y es necesario y debemos todos nosotros estar buscando ese objetivo. Y es algo interesante porque muchos de nosotros a veces estamos convencidísimos que por el hecho de servir en una iglesia, de estar repleto de actividades, tienes una buena comunión con Dios. Cuando Dios mismo dice, no, la única manera en la que vamos a darnos cuenta que tú estás yendo por el buen camino de un amor maduro, de un amor perfecto, es cuando manifiestas misericordia a través de esas almas que inclusive no buscan tu bien. Y esa manifestación de ágape que va directamente dando y trastornando nuestro corazón, nuestra percepción y nuestras acciones, es lo que poco a poco se va manifestando. Por eso el Señor Jesucristo, después de haber pasado aproximadamente 1 año, 8 meses con los discípulos, cuando los preparó y murió y ascendió, antes de irse les dijo, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo indivisible. Tienes que discipular, tienes que bautizar. Pero ¿qué puede hacerte ir y predicar, ir y bautizar, si no es el amor a las personas? ¿Ok? Esto de que lo hago porque pues no tengo de otra, me lo pidieron, o sea, no me gusta, u otros directamente excusan diciendo, es que yo no tengo el don, es que no necesitas el don para manifestar el amor que Dios te ha dado. No necesitas tener un curso, un taller de evangelismo para hacer lo que el amor debe manifestar por naturaleza espiritual, lo que tienes que hacer. Y espero explicarme en este punto, porque esto es lo que a muchos de nosotros nos lleva a una contradicción espiritual, a una contradicción con mi ego, en el cual yo estoy convencidísimo que he llegado a ese estatus, pero tus acciones reflejan otra cosa. Entonces, cuando yo de una manera directa me he determinado a no limitar la misericordia, es en ese momento en cuanto el amor de Dios madura
en mi ser. ¿Cuál es la mayor expresión de Dios en su palabra? Esa mayor expresión sentimental en su palabra, muchos nos referimos en el hecho de decir el amor, Dios tenía tanto amor a nosotros que envió a su Hijo Jesucristo. Pero déjame decirte algo, la máxima expresión del amor, bíblicamente hablando y de una forma implícita dentro de la ejecución operativa de Dios para salvación del mundo por su misericordia, que es lo que estamos hablando ahora, es cuando siendo el hombre un miserable sin la más mínima consideración de decir el hombre merece la salvación. El hombre no merecía la salvación, ¿ok? No lo merecía. El hombre fue directamente a sufrir las consecuencias de su propia desobediencia. Entonces, es como decir, si haces esto, te voy a castigar. Y lo haces, y luego yo me cruzo de brazos y digo, bueno, no te voy a castigar, pobrecito, no, ay, mira qué tierno. No, o sea, si ya te dije que te voy a castigar si hacías tal cosa y lo haces, lo que amerita es castigo. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, el que queda mal ahí soy yo. Quedo como mentiroso, quedo como una persona que realmente no estoy dedicando mis fuerzas para que tú crezcas. Entonces, cuando Dios dice, si tú comes del árbol de la vida, vas a morir, el hombre come del árbol de la vida y muere. Y el hecho de sacar al hombre del Edén fue un acto de amor grandísimo. Pero entregar a mi hijo, al cual yo amo más que a ti, porque una cosa es tener un amor por lo material y otra cosa amor por la sangre, por los hijos. Y espero que si tú lo pones en una balanza, tú directamente digas, no, pues, mis hijos, o sea, totalmente voy a inclinar mi peso a mis hijos. Entonces, en esa perspectiva, Dios entrega a su hijo para morir por una bola de pecadores. Y en ese momento, lo que llevó a Dios a de entregar a su Hijo Cristo para morir por esos pecadores que no lo merecíamos, no fue necesariamente el amor en mi perspectiva, sino un pulso manifestado más grande que el amor que trasciende a la misericordia. Y esto es el perdón. Porque para poder manifestar amor, debo perdonar primero. Y eso es algo que dentro del enfoque de Dios, de una manera implícita, lo demuestra. Porque la sangre del cordero derramada en la cruz es lo que sirve para reconciliarnos con Dios. Pero te lo pongo desde un enfoque humano, ¿ok? Un antropomorfismo. ¿Tú qué harías? Si tuvieras la oportunidad, ¿tú lo harías? Tendrías que perdonar primero para poder dar, pero el dar por el perdón implica un sacrificio primero. Y es curioso, porque Dios primero sacrificó a Cristo en su propio corazón, como Abraham lo hizo con Isaac. Y te das cuenta, ese cuadro ahí tan hermoso, que para poder soltar una manifestación de amor tan grande y tan pleno, se necesita perdonar primeramente. Y el perdón implica un sacrificio al ego, un sacrificio al yo. Y hacer a un lado mis intereses personales, hacer a un lado lo que yo quiero, hacer a un lado lo que yo deseo, hacer a un lado lo que yo quiero aferrarme y no permitir que se me arrebate. ¿Y sabes cuál es lo contrario al amor? Es el egoísmo. Porque el amor da, el egoísmo retiene. ¿Y cómo vemos el amor de Dios manifestado en nosotros? En una actitud con manos abiertas, manifestada inclusive desde antes de Cristo. Perdonar al hombre para ofrecer el medio de redención.
Y eso es algo muy difícil. Eso es algo que tanto mental como emocionalmente hablando, si te lo ofrecieran hoy, ¿realmente estarías dispuesto a hacerlo por las personas que te han hecho tanto daño? Que te han arruinado, que te han murmurado, blasfemado, chismeado, entre otras muchas cosas, que te han decepcionado, que te han traicionado. ¿Realmente lo harías? Necesitas perdonar, necesitas soltar para poder continuar, porque eso es lo que te va a permitir lograr. ¿Y sabes qué es lo curioso? Cristo murió por los fariseos, Cristo murió por los escribas, Cristo murió por todo ese grupo político y religioso que había en su momento, pero eso no implicaba, y lo hizo por amor, pero eso no implicaba que iban a ser amiguis. ¿Me explico? Aún Cristo lo manifestó, Él vino por los que lo necesitaban. Dentro de ese grupo, ellos también. Pero el acto relacional no quiere decir que no ames o que ames más. Eso es algo que se va a demostrar a través de la misericordia manifestada por el perdón. Y una cosa es dar el perdón y otra cosa es pedir perdón. Y ambos son un caos, ambos son un caos emocional terrible. ¿Cómo nos damos cuenta que hemos sido perfeccionados en el amor? Cuando la misericordia hacia mi prójimo, incluyendo a mis enemigos, se hace manifiesto a través del perdón. ¿Ok? Y ese perdón es lo que va a cerrar un ciclo de desarrollo espiritual. Cuando manifiestas que ese ciclo ha concluido a un estado de madurez espiritual, cuando tú ya puedes perdonar 70 veces 7. Y ahí es donde nosotros podemos desbordar ese amor hacia las personas, hacia el cosmos que nos presiona y nos hostil y nos deja en una condición hostil. El desarrollo personal debe añadir a la fe virtud, conocimiento y dominio propio hacia un objetivo, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, en un estado de madurez espiritual como hombre, porque Cristo fue hombre. ¿Y cómo se manifestó eso? Cristo dependía del Espíritu Santo para mantenerse firme. Nosotros debemos tomar ese ejemplo. El desarrollo eclesial, que el dominio propio hace un enlace emocional hacia la paciencia, la piedad y el afecto fraternal, haciendo un vínculo afectivo hacia la congregación, hacia la familia de la fe, desarrollando mis dones espirituales para fortalecimiento de la iglesia. Por último, este desarrollo espiritual se debe manifestar hacia un desarrollo social dirigido y manifestado a través del amor, dirigido al mundo en general, aún a mis propios enemigos. En otras palabras, a los no creyentes. Y eso es algo que distingue al cristiano o debería distinguir al cristiano. Y veo mucho a cristianos enojados, con mucho rencor. Y yo te invito a que cerremos esos ciclos. ¿Sabes? Porque yo también lo he vivido. Y no te estoy pidiendo algo que yo no estoy trabajando también en eso. Y yo sé que es difícil. Y yo sé que es muy complicado soltar, perdonar, pedir perdón inclusive. Y eso es una muestra de que hay un amor tan grande que desborda. Esto es el desarrollo que nosotros debemos tener. Y estos 3 escalones o etapas de crecimiento deben manifestarse por el fruto del Espíritu Santo, el paracleto en nuestra vida. ¿Sabes? Eso depende también de algo que se conoce, y lo dijimos desde un principio, la parte
del tiempo, ¿ok? El tiempo es diferente para cada uno. Para unos es, no sé, 5 meses, para otros un mes, para otros 32 años. No hay un punto único. Cada uno se desarrolla como Él, permite que Dios vaya obrando en sus vidas. Todo lo que hemos desarrollado, estas 10 exposiciones, estas 10 transmisiones, estas 10 horas que hemos transmitido en 2 versículos, es con la intención de poder entender esta tesis, esta propuesta de orientación psicoteológica que considero no está peleado con la fe. Y esto es algo muy importante, porque si no contemplamos nuestro desarrollo, contemplando las emociones, es algo que nosotros no vamos a poder desarrollar nunca. Es interesante porque Cristo no pidió algo que Él mismo no hizo para su iglesia. Pedro no pidió algo que Él no hizo con su propio corazón. Y lo vemos en la perspectiva de Pablo, lo vemos en la perspectiva de Juan, lo vemos en la perspectiva de Pedro, de Santiago. El amor debe manifestarse hacia los demás, pero va mucho más allá de manifestarlo. El amor se hace manifiesto desde ese punto crítico que es el perdón. Pero hay algo más dentro de esto. Y la próxima semana vamos a concluir con este clímax. Todo esto que ya vimos hoy, todo esto, estas 10 horas de transmisión que hemos hecho, todo este punto de desarrollo, lo vamos a aplicar hacia una persona. Vamos a hacer un perfilamiento aplicado la perspectiva psicoteológica, para encontrar la comprensión y saber ayudar. El amor te debe llevar e impulsar a ayudar a todos los demás. Si no sientes, si no has desarrollado el amor, no puedes pasar al siguiente punto. Yo te invito a que tú puedas desarrollar todo esto para que puedas dar ese paso. Y en este punto, la próxima semana, vamos a aplicar todas estas herramientas a un libro. Y yo te invito que durante esta semana lo leas por lo menos 3 veces. Y ese es el libro de Jonás, ¿ok? El profeta Jonás. Yo te invito a que lo leas porque la siguiente semana vamos a aplicar todo esto y vamos a desarrollarlo dentro de la perspectiva. Yo te invito, y de verdad te lo digo, te invito a que invites a más personas para que puedan sentarse y verlo juntos, porque vamos a hablar de temas del desarrollo humano, temas del desarrollo espiritual y temas dentro del enfoque de intervención con soluciones aplicadas a esto. Todo esto ha sido para la próxima semana. Y yo te invito, por favor, a que te des esa oportunidad porque estoy seguro que te va a liberar de muchas ataduras que tal vez no te están permitiendo tener este desarrollo. ¿Ok? Entonces, de mi parte sería todo por el momento. Vamos a orar para cerrar con esta transmisión. Padre bueno, gracias te damos por este tiempo. Bendice tu palabra, bendice, Señor, todo lo que estamos haciendo en esta parte. Yo te ruego, mi Dios, que tú puedas estar obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder estar desarrollando ese amor con la que tú nos has amado tanto. Entonces, Padre bueno, yo lo dejo en tus manos. Conforme a tus promesas, te ruego, mi Dios, que obres en las personas que nos están escuchando y que esto pueda llegar a más personas. Padre bueno, bendice tu palabra y ayúdanos, Señor, a tomarla como una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo dejo en tus manos. Amén. Si te gustó, dale me gusta, comparte el video. Nos vemos la próxima semana. El Señor te bendice.